Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a su discipulado Mis Primeros Pasos de la Iglesia Vida Church Manizales. Mi nombre es Alexander Vanegas, líder de este ministerio, y el día de hoy vamos a hablar de la segunda lección número 2, titulada Fe. Es una de las lecciones más hermosas y más importantes de este discipulado. Iniciaremos con el objetivo de la clase. El objetivo de la clase es que el nuevo creyente, el nacido de nuevo, el nuevo discípulo, establezca la fe como única verdad del Evangelio, fundamento de nuestra fe cristiana, fundamento de nuestra vida como cristianos. Ese es el objetivo de la clase. La fe es uno de los 5 pilares o de las 5 bases en las cuales se fundamenta el Evangelio. La fe es el sustento de todo cristiano. La fe es nuestra única fuente de salvación. Por la fe creemos que la obra de Cristo en la cruz es absoluta y suficiente para nuestra salvación. Por la fe creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Por la fe creemos en Dios y en todo lo que tenga que ver con Él. Por la fe caminamos en este mundo de cristianismo. Por la fe, porque la fe es la base y fundamento del Evangelio. El versículo clave de esta lección está en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. En la Reina Valera dice: pues es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero quiero hoy leerles la versión Dios habla hoy para que podamos entenderla más fácilmente. Dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que aún no vemos. ¿Qué es la fe? Estar seguros de que recibiremos algo que pedimos aunque aún no se vea. Es pues la fe la certeza, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que aún no se ve. Creemos que Dios existe aunque aún no lo veamos. ¿Me hago entender? Creemos que el milagro ocurre aunque aún no lo veamos. Eso es fe. Aunque el versículo clave es Hebreos 11:1, le invito a que lea todo el capítulo de Hebreos 11 porque es la galería de hombres de fe que están en la Biblia registrados por lo que hicieron con fe. Podemos decir que la fe es la llave que abre todas las puertas del reino de Dios. La fe es la llave que abre todas las puertas del reino de Dios. Podemos decir que por la fe vivimos. El cristiano vive y camina por fe. Creemos que la fe no se puede entender, no se puede razonar, no se puede cuestionar. La fe simplemente se cree. La fe no se entiende, la fe no se razona, la fe no se cuestiona, la fe simplemente se cree. Miremos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 25. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no le creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos y meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Los discípulos le están hablando aquí a Tomás. Están diciendo: Tomás, hemos visto al Señor resucitado. Pero Tomás cuestionó la fe. Tomás quiso razonar la fe. Tomás quiso entender eso. Y la fe no se puede entender. Tomás necesitaba pruebas para creer. La Biblia dice: bienaventurado el que sin ver cree. Sin embargo, Tomás dijo: hasta que yo no vea las heridas en sus manos, hasta que yo no meta mis dedos en sus huecos, heridas, hasta que no meta mi mano en su costado, no creeré. Tomás razonó la fe. Tomás quiso cuestionar la fe. La fe no se cuestiona, la fe simplemente se cree. Vamos a mirar que usted y yo, o el ser humano, tiene 3 tipos de fe. 3 tipos de fe.
La primera es la fe natural, la fe con la que nace todo ser humano. Es la confianza que ponemos en algo o en alguien. Por ejemplo, usted toma un taxi o toma un bus creyendo que le va a llevar a algún destino. Eso es fe, es confianza en algo o en alguien. Es la fe natural con la que todos nacemos. La dos es la fe sobrenatural. Es la fe que proviene del Espíritu de Dios. Es la fe que nace en nosotros cuando nacemos de nuevo. Es la fe que es implantada en nuestro corazón por el Espíritu Santo cuando usted y yo nacemos de nuevo. Es la fe que cree en lo sobrenatural para que se haga realidad en lo natural. Es esa fe que cree en lo imposible. Es la fe que llama a lo que no es como si fuera. Vamos a mirar el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 17. Dice así: así que Abraham creyó en Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si existieran. Así que Abraham creyó en Dios que da vida a los muertos y que llama a lo que no es como si existiera. Esa es la fe sobrenatural. Esa es la fe de todos los nacidos de nuevo, de todos los hijos de Dios. Creemos en Dios y en todo lo que tenga que ver con Él. Número 3. La fe muerta. Esta es la fe de la gente hipócrita. Esta es la fe de la gente que profesa y se alarda de tener una fe, pero que nunca le produce frutos, que nunca hay cambios en su vida. Esa es una fe que no es coherente con sus acciones. Esa es la fe del hipócrita, una fe muerta, una fe que aunque diga yo creo, su vida sigue siendo la misma. No hay frutos, no hay cambios, seguimos siendo iguales. Es decir, aunque profeso una fe, alardo de una fe, no tengo en mi vida ningún fruto. No es coherente esa fe que profeso con mi estilo de vida. Vea lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario. Y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el mantenimiento del cuerpo. ¿De qué le sirve eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Claro ejemplo, dice Santiago: si llega alguien con necesidad a donde usted, a donde mí, y sabe que somos cristianos, que profesamos una fe y le dice: mire, no tengo que comer, no tengo que vestir, tiene algo que me dé, por favor, y usted le dice que le vaya bien, abríguese y coma lo suficiente, pero no le da el recurso para que coma o se vista o se abrigue. ¿Qué quiere decir esto? Que su fe no tiene coherencia con sus acciones, porque usted vería si puede darle para que pueda sostenerse. La fe sin obras es muerta. La fe muerta es la fe del hipócrita, que aunque profesa una fe, con sus frutos la niegan. Vamos a mirar la fe como el lenguaje del reino de Dios. Así como en Estados Unidos el inglés es el lenguaje de ellos y aquí en Colombia el español, así tú y yo como ciudadanos del reino de Dios tenemos un lenguaje que se llama fe. En el reino de Dios hablamos fe. La gente de Dios habla fe. Ya no habla muerte, ahora habla vida. Ya no habla enfermedad, ahora habla sanidad. Ya no habla escasez, ahora habla provisión. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios vivo. Creemos en un Dios que mueve todo. Todo lo mueve a favor de nosotros. Creemos en un Dios que dice sí es posible. Para el que cree, todo le es posible. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 11, versículo 22 al versículo 24. Respondiendo Jesús
les dijo: tened fe en Dios. ¿Tened fe en dónde? En Dios. No en imágenes, no en hombres. Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué dice? Lo que diga, lo que dice, le será hecho. Usted y yo, como ciudadanos del reino, debemos hablar el lenguaje de fe. Un lenguaje que todo lo ve posible. Un lenguaje que cree que aunque todo vaya mal, Dios tiene el control. Le invito a que en su casa lea Proverbios 18, 20 al 21 y Mateo 12, 37 para afirmar esta verdad. La fe como lenguaje del reino de Dios. ¿Cómo obtengo fe? La mayoría de gente se pregunta: ¿cómo obtengo fe? ¿Cómo hago para tener fe? Pues Dios tiene respuesta para esa pregunta. Vamos a mirar cuatro formas de obtener fe. Número 1, entender que la fe es un don del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 9. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entiéndase que cuando usted nace de nuevo, Dios le da un regalo, Dios le da un don que se llama fe. Número 2, que todos nacemos de nuevo con una medida de fe. Dios nos dio a todos una medida, una cantidad de fe. Miren lo que dice Romanos capítulo 12 versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Conforme a qué? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Listo? Número 3. La fe crece y se desarrolla cuando usted y yo la ponemos en acción, la practicamos. Mire lo que dice Lucas capítulo 10 versículo 17. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría al Señor: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. ¿Qué quiere decir esto? Jesús en su ministerio mandó a sus discípulos de 2 en 2 a predicar el evangelio, a sanar a enfermos y a libertar a los cautivos. Cuando ellos regresaron de haber hecho eso, llegaron con alegría diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan cuando hablamos en tu nombre. Jesús los envió con una medida de fe y ellos regresaron con una fe grande, desarrollada. ¿Por qué? Porque mientras que predicaban, miraban a alguien enfermo, le decían: en el nombre de Jesús sea sano, la persona quedaba sana. Es decir, su fe fue puesta en práctica. Accionar la fe ayuda a que su fe crezca y se aumente. Y número 4, evite conversaciones y personas negativas que no hablen palabras de fe. Vamos a mirar lo que dice el libro de Marcos 5, 39 y 40. Dice: entró y preguntó: ¿por qué tanto alboroto y llanto? Jesús entró y preguntó: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre, a la madre y a los 3 discípulos que estaban con él a la habitación donde estaba la niña. Llegó Jesús a una casa donde había una niña que estaba muerta en lo natural. La gente la vio muerta, pero como Jesús llama lo que no es como si fuese y cree en lo imposible, Él no la vio como todo el mundo la veía, muerta. Él la vio durmiendo. Por eso dice: ¿por qué tanto alboroto y llanto? Tranquilos,
La niña no está muerta, solamente duerme. Pero la gente que no tenía fe se burlaron de él. Jesús los mandó sacar, los echó de la habitación, del lugar, y les dijo solamente al padre, a la madre y a sus 3 discípulos que entraran con él donde estaba la niña. Evita conversaciones y personas que no tengan fe, que hablen negativismo. Sáquelos de sus vidas, hágalos a un lado y evite con ellos conversaciones. Como conclusión, podemos definir 2 aspectos, 2 áreas de conclusión. Una, ¿qué pasa sin fe? 2, ¿qué pasa con fe? Concluyamos de la siguiente manera. Número 1, ¿qué pasa sin fe? No es posible agradar a Dios. No es posible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquel que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Sin fe, usted y yo no podemos agradar a Dios, porque se acerca a Dios es necesario que usted crea que Él existe. Número 2. Sin fe los milagros no ocurren. Mire lo que dice el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 58. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Jesús llegó a una ciudad a hacer milagros y a predicar la palabra, pero hizo poquitos milagros. ¿Por qué? Porque la gente no creía. Sin fe los milagros no ocurren. Número 3. Sin fe somos presos de la angustia, del temor y del miedo. Miremos lo que dice Marcos capítulo 4:38. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Jesús les había dicho a los discípulos, vamos a pasar al otro lado. Mientras tanto, en el mar se levantó una gran tormenta y los discípulos se angustiaron. Fueron presos del pánico, del miedo, y llamaron al Señor que estaba durmiendo en la barca a gritos. Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos, que nos ahogamos? ¿Por qué? Porque sin fe se te olvida quién está en la barca. Sin fe se te olvida quién está en medio del problema. Sin fe se te olvida quién está en control de absolutamente todo. A ellos se les olvidó que estaba en Jesús. Se les olvidó que Jesús era poderoso. La angustia los apoderó. Sin fe eres preso de la angustia, del temor y del miedo. Número 4. Sin fe se cuestiona a Dios. Sin fe se cuestiona a Dios. Juan 11, 21. Juan 11, 21. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta cuestionó la voluntad de Dios. Marta cuestionó el poder de Dios. Marta cuestionó a su mejor amigo, a Jesús, porque Marta no creía que Jesús, al estar ahí, podía hacer un milagro y resucitar a Lázaro. ¿Por qué? Porque sin fe cuestionamos la voluntad de Dios. Sin fe cuestionamos el poder de Dios. Número 5. Sin fe nos ahogamos en nuestros propios problemas. Sin fe usted ve a Goliat más grande que a Dios. Sin fe usted se ahoga en un vaso de agua. Sin fe usted no ve solución. Mire lo que dice Mateo 14:31. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo le reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando Jesús se apareció en el mar, mientras que los discípulos estaban en la barca, en un caminar
en la barca, Jesús llamó a Pedro. Pedro le dijo: Señor, ¿puedo ir? ¿Dónde estás tú? Y Jesús le dijo: sí, venga. Cuando él empezó a caminar sobre las aguas, quitó la mirada de Jesús y miró las aguas. Cuando miró las aguas, se estaba hundiendo, ahogando, y Jesús lo sacó y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sin fe, tú quitas la mirada de Jesús, miras las circunstancias, el agua, y te ahogas, porque no crees que Dios puede hacer un milagro o que Dios está en control de la circunstancia. Número 6. Sin fe no hay evangelio. Romanos 1:17. Sin fe no habría evangelio. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por la fe, del principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por fe. Sin fe no habría evangelio. Sin fe no creemos en Jesús. Sin fe no creemos en la Biblia. Sin fe no hay absolutamente nada. Miremos nuestro lado B del cassette. Ya miramos el lado A del cassette, que es sin fe. Vamos a mirar con fe. ¿Qué hago? ¿Qué logro con fe? Número 1. Todo nos es posible. Marcos 9:23. ¿Cómo que sí puedo? Para el que cree, todo le es posible. Con fe creemos que todo nos es posible, que sí podemos. Número 2. Hay obediencia. Con fe hay obediencia. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde le recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe Abraham, cuando fue llamado a salir de su tierra y su parentela para ir a otro lugar, obedeció y salió de aquel lugar sin saber para dónde iba. Con fe hay obediencia. Número 3. Con fe los milagros son palpables. Los milagros los podemos ver. Dice la Biblia, Mateo 9:28 y 29. Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó: ¿Creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo: que se haga con ustedes conforme a tu fe. Con fe los milagros son palpables. Los milagros son una realidad. Que se haga conforme a como has creído. Número 4. Nuestra actitud ante la vida cambia. Con fe nuestra actitud ante la vida cambia. Miren lo que dice Mateo 6:25 al 34, pero voy a leer solamente el versículo 25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Con fe su actitud ante la vida cambia. Sin fe se preocupa, se angustia, vive lleno de temores, pero con fe dice: Dios es mi sustento, Dios es mi proveedor, Dios no me dejará en vergüenza, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, Dios es mi proveedor. Con fe yo no me angustio, con fe mi actitud ante la vida cambia. Ya no es una actitud de derrota, es una actitud de victoria, creyendo que en Él todo es posible. Número 5. Con fe doy lo mejor. Con fe doy lo mejor. Mire Hebreos capítulo 11 versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, aún habla su ofrenda todavía por él. Que dice: por la fe Abel dio mejor, aceptable ofrenda a Dios. Cuando yo tengo fe,
doy a Dios lo mejor, mi mejor tiempo, mi mejor adoración, mi mejor devoción, mi mejor ofrenda, doy lo mejor a Dios cuando tengo fe. Número 6, cuando tengo fe, me lleva a adorar a Dios, aún en medio de las circunstancias. Cuando tengo fe, adoro a Dios, aún en medio de las circunstancias adversas o difíciles. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 21. Hebreos 11, 21. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de sus hijos y adoró apoyado en la punta de su bastón. ¡Wow! Estaba Jacob a punto de ¿qué? De morir. Sin embargo, la fe lo llevó a adorar a Dios apoyado en el borde de su bastón. Cuando tú tienes fe y yo tengo fe, adoramos a Dios a pesar de toda circunstancia adversa, aún en medio de la muerte. Mira lo que dice Génesis capítulo 22, versículo 5. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. ¡Qué impresionante! Dios le dice a Abraham: entrégame a tu hijo unigénito, o sea, a Isaac. Dios le dice: Señor, te lo entrego. Entonces se va Abraham con sus criados y con el muchacho, con Isaac. Y llegando al monte donde tenía que sacrificar al hijo, le dice a los criados: quédense ustedes acá. Yo y el muchacho iremos a adorar. ¿Cómo se puede adorar a Dios? Cuando estoy a punto de matar a mi hijo, cuando estoy en una dificultad terrible, cuando mi esperanza, que era el hijo que Dios me había dado, donde iba supuestamente a multiplicarme y a ser padre de muchedumbres, lo voy a sacrificar. ¿Cómo adoro a Dios? Por fe. Sola y exclusivamente por fe, porque la fe me lleva a adorar aún en medio de las peores circunstancias, porque no andamos por vista, andamos por fe. Esa es la conclusión del mensaje. Usted y yo ya no debemos andar o caminar por lo que vemos, debemos andar y caminar por lo que no se ve, por la fe en Dios. Hemos acabado nuestra segunda lección. Quiero invitarte a que en este momento inclines tu rostro y oremos a Dios por esta lección. Padre, gracias te damos en esta mañana por un día más de vida. Gracias por tu amor inquebrantable. Gracias por tu amor que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, por esta lección de fe. Hoy te pido, Señor, como tus discípulos algún día lo hicieron, aumentanos la fe. Llévanos a creer, Señor, aún en las peores circunstancias. Señor, por favor, que tu fe sea una realidad en mi vida. Que mi fe no sea una fe muerta, sino una fe viva, que cree en Dios, aún a pesar de que no vemos solución. Señor, hoy decidimos creer en ti y confiamos en ti por tu amor y tu misericordia. Gracias, amigos, muchas gracias por este tiempo. Que el Señor te bendiga y hasta una próxima oportunidad. Nos vemos el próximo domingo. Recuerda, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios te bendiga.